La normativa procesal señala de forma categórica que la Policía Nacional de Perú, en el marco de sus funciones, puede detener a una persona en un contexto de flagrante delito hasta por un plazo de 48 horas, ¿no? Entonces, bajo esta línea, la Policía Nacional de Perú, si tuvo el conocimiento de los hechos y además era accesible llegar a la persona que se encontraba involucrada en el mismo, pudo haber procedido con la detención. Ahora, doctor Palomino, cuéntenos, hay opiniones distintas de abogados, colegas suyos, en el sentido que se puede estar exagerando haber incluido a la propietaria del vehículo, la periodista Maricel Linares, en las investigaciones. ¿A usted qué le parece? Desde mi perspectiva, evidentemente el caso es trágico y ha tenido una repercusión mediática notoria. De repente, muy posiblemente es ello lo que explique ahora que se involucre a una persona que no ha sido directamente, digamos, la causante de este hecho letal, ¿no? Concretamente se le está involucrando bajo el artículo que regula el encubrimiento personal. No obstante, la normativa penal regula también en el artículo 406 del Código Penal que las personas que tengan una estrecha relación con quien habría llevado a cabo un acto delictivo, pues se encuentran exentas de responsabilidad, ¿no? Este artículo lo que busca es resaltar que para el Estado hay ciertas relaciones personales entre los familiares y algunas personas que pueden encontrarse involucrados en actos delictivos, que explica que no se les pueda exigir el, por ejemplo, entregar a aquel familiar o persona con quien tenga un vínculo estrecho. Esto es lo que se podría aplicar en el caso de la periodista, que evidentemente tiene un vínculo estrecho con quien ha sido ahora detenido. Importante precisión, y amigos oyentes, es bueno entender lo siguiente, y estamos en diálogo con el abogado Palomino para que nos detalle al respecto. ¿Qué ocurre? A ver, queda claro, hasta el momento, no es que estamos en defensa del joven imputado, que quizás no tuvo la intención de matar a una persona con su vehículo, obviamente, salvo pues extremas situaciones que habrá que investigar. Pero claro, lo que sí, y es importante, abogado Palomino, que explique lo siguiente a los amigos oyentes, digamos en ejemplo práctico, en otras palabras, si un menor de edad, en este caso el joven tenía 21, tiene mayoría relativa de edad, no tuvo la intención. Si un menor de edad mata involuntariamente a otra persona, se puede entender en la explicación que usted ha dado que un padre y una madre en ese momento de situación complicada, de nerviosismo, quizás no quieren entregar a las autoridades al joven imputado, su hijo o su hija. ¿Es más o menos en esa línea la explicación? Sí, correcto, estimado Iván. Lo que ocurre es que el Estado no puede exigir a un padre o una madre o una persona con quien el sujeto que se encontraría involucrado en un delito tenga un vínculo estrecho a que pueda esa misma persona proceder a su entrega, ¿no? El Estado entiende que hay ciertos aspectos humanos en virtud de los cuales se excusa la conducta de quien, digamos, no entrega a la persona involucrada en un acto delictivo, como sería en este caso. Lo otro llevaría que, claro, cuando un padre, una madre o alguien con quien se tiene un vínculo estrecho conoce el paradero de aquel familiar, pues se encontraría en la obligación de entregarlo, lo cual sería evidentemente poco realizable, incluso poco humano. Esto no quita que el Estado, por supuesto, tenga todas las facultades, instrumentos y herramientas para poder viabilizar la localización de la persona y proceder con su detención. Doctor Palomino, este hecho ocurrió el 17 de febrero, estamos hablando aproximadamente de hace 8 o 9 días. ¿Por qué no se ejecutó esta detención dentro de las 48 horas? Bien, en este caso, lo que ocurrió, y como se conoce a través de la prensa, se logró identificar el vehículo y a partir de la placa del vehículo la vinculación con la periodista. No obstante, no se conocía quién podría haber sido quien conducía este automóvil. Esto explica la razón por la cual no se pudo proceder con la detención. Ahora, ya una vez llevadas a cabo las diligencias correspondientes y habiéndose identificado a la persona, es que se llevó a cabo una audiencia propuesta por la propia Fiscalía respecto del impedimento de salida del país, ¿no? Esto concretamente se llevó a cabo el 23 de febrero y la defensa se allanó, lo que da cuenta de que en efecto ha aceptado, digamos, el hecho realizado, ¿no? Ahora, las otras medidas, como pueden ser la detención preliminar o medidas más intensas, siempre están en función de las circunstancias. Aquí un aspecto, entiendo, clave para la Fiscalía y que también ha tenido eco en el Poder Judicial, ha sido que la versión brindada en un primer momento respecto de que la persona se encontraba en un estado de shock y que por esa razón fue o se dirigió directamente al hospital, al parecer no ha sido corroborada o en todo caso desmentida,
toda vez que han surgido imágenes donde dan cuenta que sí se encontraba, digamos, en un lugar público, manteniendo un diálogo con familiares, y en ese marco habría tomado la determinación más bien de no entregarse, sino superada todavía el marco de la flagrancia, ¿no? Lo cual, digamos, resta fuerza acreditativa o en todo caso cierta verosimilitud a su versión del shock. Esto aunado a que no se presentó en el momento correspondiente, y además a la presencia de un efectivo policial que llegó al hogar de esta persona y que luego no se sabe su paradero ni por qué no se produjo la detención, para el Poder Judicial da cuenta de que existiría cierto riesgo de que se podría sustraer a la acción de la justicia. Ahora, permítame ir al otro lado de la pregunta que le hice hace instantes. Se ha visto en las imágenes y video que obviamente tanto el imputado como su papá y también la propietaria del vehículo regresaron al lugar de los hechos horas después del accidente. Esto complica la situación más aún, más allá de lo que el Código Penal ampara a las personas de estrecha cercanía, un encubrimiento que es permitible hasta cierta forma. Esto complica la situación de la propietaria del vehículo, del papá, del joven imputado. ¿Qué nos puede decir? Sí, aquí la responsabilidad que pueda tener la propietaria del vehículo es una responsabilidad, digamos, basada en el ámbito del derecho civil. Esto es una responsabilidad objetiva, por ser esta la propietaria de un instrumento que ha provocado un daño, ¿no? Aquí, desde mi perspectiva, de lo que podemos hablar es que esta persona podría ser civilmente responsable y tenga que indemnizar en conjunto con la persona imputada por el hecho dañoso que ha acontecido, en este caso la muerte de la deportista, ¿no? Esa lamentable muerte. Pero esa responsabilidad, que es de naturaleza civil, no debe generar, o no creo que pueda provocar que de forma irreflexiva se considere que también tiene naturaleza penal. Esto no es así. Estamos, en todo caso, ante una responsabilidad de naturaleza civil orientada a la reparación por el daño que se ha provocado, que debe ser llevado a cabo en conjunto con la persona imputada. En este caso, ¿qué es lo que procedería? Algunos abogados han dado como un aproximado de 8 años de prisión que se le podría dar al joven, en este caso Villar. ¿Usted opina lo mismo? ¿Tiene alguna otra información? Sí, es que aquí se están sumando las penas de diversos delitos. Por ejemplo, tenemos el delito de homicidio culposo agravado por inobservancia de las reglas de tránsito, ¿no? O de cuidado, lo cual ya marca una pena que oscila entre los 4 y 8 años, toda vez es una modalidad agravada de este delito. Aquí seguramente se está tomando en consideración el exceso de velocidad, la invasión del carril, incluso el haberse quizás superado alguna luz roja, entre otros, ¿no? Pero en adición a esto, también se observa un delito vinculado a la infracción del deber de solidaridad de toda persona o todo ciudadano. Me refiero concretamente al delito de omisión de socorro, que tiene una pena de hasta 3 años de privación de la libertad, ¿no? Y luego hay otro delito, que es el delito de fuga del lugar de accidente de tránsito. Este delito pasa por una pena que va de los 6 meses a los 4 años, con lo cual, al existir diversos hechos que a su vez dan lugar a varios delitos, podría estimarse una pena que, por lo menos, podría oscilar alrededor de los 8 años, o incluso en clave de concurso real podría abordar hasta los 11 años, ¿no? Es una pena evidentemente elevada, razón por la cual la Fiscalía podría en su oportunidad, y seguramente eso va a ser así, como también lo expresó el abogado Carlos Caro, esto podría provocar que en un siguiente momento de la investigación la Fiscalía pueda solicitar una prisión preventiva. Correcto, y casi en la parte final en este diálogo entiendo que es una balanza entre la omisión de socorro, el hecho de la fuga, versus el hecho también de que el joven imputado tiene mayoría de edad relativa. Además de ello que es primerizo, eso podría beneficiarlo de cierta forma una vez que culmine el proceso judicial. Sí, eso es correcto. Es decir, nuestro Código Penal se pone siempre en escenarios donde valora las diversas circunstancias. En este caso, a lo que se hace referencia es a la responsabilidad restringida por razones de edad, ¿no? Aquí, y lo que está regulado además en el artículo 22 del Código Penal, da cuenta de que el juez en su oportunidad puede reducir prudencialmente la pena. Y claro, esto podría incidir en que la sanción final pueda oscilar entre los 8
o los 11 años, en función además de otros mecanismos, como podría ser la terminación anticipada, si es que esta persona decide someterse a aquel instrumento procesal que busca, digamos, en cierta medida, poder reducir los plazos del proceso y reducir también los gastos para el Estado, ¿no? Y que tiene como efecto adicional también, digamos, viabilizar una justicia más pronta para las eventuales víctimas, en este caso los familiares de la persona que ha fallecido. El lamentable resultado definitivamente es la pérdida de una vida humana, y lo que indigna a la población es definitivamente el hecho de la fuga o la omisión de socorro, como usted bien indica. El caso de que la deportista haya estado en el momento de este desafortunado accidente corriendo en la pista, ¿podría ser una de las razones de la defensa, en este caso del joven Villar? Yo creo que podría darse cuenta o podría indicarse que el hecho de que esta deportista ha estado corriendo en una zona no permitida, ¿verdad? Podría ser empleado evidentemente por la defensa para dar cuenta de que la propia víctima ha dejado de lado sus deberes, se dice, de autoprotección o autocuidado, ¿no? Eso se conoce en derecho penal como la imputación a la propia víctima o la exposición a peligro de la propia víctima. No obstante, esto podría tener evidentemente un impacto en los cargos por homicidio culposo agravado. Ya en materia, digamos, de la decisión que deba tomar el juez, podría servir para reducir, digamos, atenuar la sanción, que se lo tome en consideración, pero eso no impide, digamos, que se pueda determinar la pena y la configuración de los hechos delictivos de los otros supuestos, ¿no? Como es la omisión de socorro o como también podría ser la fuga del lugar de accidente de tránsito, que son delitos que no responden a esta situación excepcional que podría ser la autopuesta en peligro de la propia víctima. Muy bien, al abogado Walter Palomino agradecemos su participación aquí en Radio Nacional, además de su condición de docente de la Universidad Científica del Sur, importante explicación que nos acaba de esgrimir. Y claro, esta es la parte a veces fascinante del derecho. Decimos en buen sentido de la palabra, porque el tema de estudiar leyes implica ello, ¿no? La defensa, lo que significa al imputado, la defensa de la víctima en este caso. Y claro, y una predicción final es que efectivamente muchas personas alrededor del campo de golf en San Isidro corren durante casi todo el día, muy temprano, bastante tarde, hacen footing en esta zona que no tiene señalación de vida. Pero en fin, veremos qué pasa más adelante. Muy amable por esta participación, doctor Palomino. Buenas tardes. A usted, muchísimas gracias. Muy buenas.